artrosis, ¿sí? El doctor Miller con osteoporosis, dimos artritis reumatoidea, las espondiloartritis, y ahora vamos a continuar más con las autoinmunes sistémicas. Vamos a hablar fundamentalmente del lupus eritematoso sistémico y el síndrome antifosfolípido. Bueno, vamos a echarle un poquito de eso. El lupus como prototipo sí es una enfermedad autoinmune sistémica que afecta al tejido conjuntivo y tiene muchas manifestaciones clínicas, porque como dice su nombre es sistémico, ¿sí? Es multisistémico. Y está causado por múltiples factores, ¿sí? Entre ellos genéticos, hormonales, ambientales, que producen una alteración inmunológica y conlleva un daño histológico. El lupus Profe. cursa con... ¿Me escuchan bien? Estoy Sí, hablando muy perdón. bajito. No sé si soy yo solo, pero a mí se me quedó congelado en la primera diapo, como que si no se hubiese puesto la pantalla completa. No sé si a los demás también. Sí, ya no No, se ve en no pantalla. Se no escucha dice, bajito también. no dice introducción. A ver, esperen que... Tiki, tiki. Ahí pasó. Sí, Ahí pasó. ahí sí dice. Ay, sí, porque están en... A ver, voy a poner un cachito de dejar de compartir, pero quiero volver No se ve en modo presentación, acá. ese es el problema. A ver, ahora la abro primero. Un segundo, ¿eh? A ver. Compartir pantalla. Ventana. ¿Por qué ahora no se ve? ¿Está bien? Ahí di permiso, sí. Ahí ven donde dice introducción. Ahí se carga. Y se ve en forma de presentación, ¿eh? Se ve con las ventanitas al costado. No se ve el ¿por modo. qué? ¿Ahí? ¿No? ¿Se ve igual? ¿No se ve en modo de...? O sea, no No, se en ve, modo el modo de presentación no presentación se no se ve ve. igual. Se ve chiquitito. A mí se me Eso abre. es el modo de edición nada más. Claro, o sea, vemos el power, pero no como el modo de presentación. Sí, yo lo estoy abriendo acá. Lo que pasa que si lo... Yo, miren, dejo de compartir. Ahí los veo ustedes. Creo que primero hay que presentar y creo que primero Me pasa siempre acá. Lo que pasa es que si yo la dejo abierta, la dejo abierta en modo de presentación, pero como la tengo abierta, no sé cómo irme a, cómo llegar compartir. no sé cómo llegar al Webex, claro, tengo que Claro. No tengo idea. ¿entienden? Igual si no, no hay problema, lo podemos ver desde la parte de la edición del PowerPoint, no importa que sea la Sí, pantalla Claro, también. grande. No, a ver, ahí estoy. Ahí, a ver. Tucu, tucu, tucu. Claro, es que cada vez yo lo abro y cuando tengo que la barra como que no me lo muestra. La tengo que minimizar sí o sí para llegar al Webex. Si no, ¿Entienden? creo que para minimizarlo podés apretar hay un botón que es el de Windows, o sea que tiene el loguito. Y si no tabulando, Alt Tab.
Chicos, Igual se ve bien, no pasa nada. gracias. Yo no te aconsejo nada No, porque no tengo idea. Está bien, Si Gracias no, por- lo vemos superaría. en el modo de A mí me PowerPoint común. superaría, no sabría qué Sí, yo diría No, a ver ver el ahí. modo edición y chao. Sí, sí. Ahí, Veámoslo. ahí no. No, no se ve el modo presentación. Las ventanitas al costado no molestan, y se ve bien igual. Se lee. ¿La ven? Bueno, Sí. van a ir viendo antes que yo lo que sigue. Bueno, sí, para que no se demoren, gracias por la fe en mí, pero no puedo. Les decía, lupus es una enfermedad, dijimos, autoinmune sistémica. Están involucrados múltiples factores genéticos, hormonales, ambientales que producen alteraciones inmunológicas y esto conlleva un daño histológico. La enfermedad cursa con periodos de actividad y de remisión, ¿sí? Lo que se llaman los flares, los brotes. Y esto va dejando, va causando un daño, ¿sí? Cada periodo de actividad va dejando un daño en el paciente. Dijimos que, bueno, para hablar un poco de la incidencia y la prevalencia, está afectada por lo que es la edad, el sexo y la raza del paciente. Ejemplos a nivel de Estados Unidos, en estudios posteriores a los años 2000, es de 4 a 7 por 100.000 habitantes y en Europa de 1.7 a 8.6 por 100.000. ¿Sí? Bueno, acá hay una tabla que muestra las incidencias antes y cómo fueron en los años posteriores al 2000, cómo aumentaron. Profe, no se está Con- viendo la presentación. Eso. Y seguimos en la de introducción. Ah, no, Claro, malísimo. ahí sí, Pasa, se ve la profe, tabla. que seguro que vos lo estás mirando en el modo presentación y a nosotros nos estás mostrando el Power. O sea, es distinto. Son como dos ventanas distintas. Claro, sí. Entonces, No si importa, lo voy claro, ahí Ahí, vemos. ahí sí, ahí está. lo Ahí voy se ve. pasando por el costado. Bueno, acá lo que les decía era que está afectado por edad, sexo y raza. Y en este cuadro, incidencias y prevalencias antes del año 2000 y cómo fueron aumentando posteriores al año 2000. Pero nada, para que vean numéricamente que fue mayor. Y con respecto al lupus juvenil, que después lo nombramos, en América del Norte va de 2.2 a 9.7 por 100.000 habitantes. En este es de la población europea. También la incidencia y la prevalencia en los distintos países, distintos autores. La incidencia y la prevalencia dijimos que está afectada por la edad, sexo y la raza, y fíjense, la incidencia máxima se informa entre edades entre los 15 y los 45 años. Y el lupus sabemos que afecta más a las mujeres, tiene una incidencia de 2.5 y 11, ¿sí? Por 100.000 habitantes frente a 0.3 y 2.5 para los hombres. Y fíjense la proporción entre las edades entre 15 y 45, fíjense, la proporción es de 10 a 1 a 15 a 1. ¿Sí? Esta baja cuando el lupus tiene un inicio tardío, o sea, en los pacientes mayores de 45 años, y es casi similar en el lupus juvenil. Sí, es muy importante la epidemiología en el lupus por diferentes manifestaciones y por formas de presentación. Fíjense que es mayor en personas de ascendencia africana, ¿sí? Y en los orientales, ¿sí? Indios orientales, por ejemplo, es 1.5 veces mayor que en los caucásicos. Fíjense, en el Reino Unido la incidencia se calculó de 6.7 para caucásicos y 31 para los afrodescendientes. Claro, pero lo ven, no, lo están viendo malísimo, chicos, que no se vea en presentación completa. Se ve con todos los... No lo puedo igual poner no en presentación. importa, profe. Bueno, no, pero bueno, sí queda feo. Esto es un artículo de un estudio del grupo latinoamericano, ¿sí? Para nombrarles algo de más nuestro, de nuestros
nuestro territorio, ¿sí? Del grupo de estudio de lupus de GLADEL, en donde se estudió 1.214 pacientes que estaban incluidos en la corte, de los cuales 537 eran mestizos. Los mestizos eran pacientes nacidos en América Latina con antepasados blancos, europeos y amerindios. Después tenían 500 pacientes blancos y 152 afro-latinoamericanos. Bueno, y se vio que los mestizos y los afro-latinoamericanos tenían una edad de inicio más joven y presentaban mayor compromiso renal y linfopenia. Dijimos que la incidencia y la prevalencia varía también con la región geográfica. Bueno, con respecto a la prevalencia es de 72 a 102 por 100.000 habitantes, ¿sí? En Estados Unidos, y en Europa de 37 a 13 a 123 por 100.000 habitantes. Entre los factores ambientales que afectan al lupus, sabemos que los estrógenos son factores que lo afectan, como la radiación ultravioleta, ¿sí? Es una enfermedad así que es fotosensible y que activa la enfermedad, por eso los pacientes se tienen que cuidar de la luz del sol, ¿sí? Y algunos fármacos que también la pueden desencadenar o a su vez también pueden producir un lupus inducido por fármacos. Después lo vamos a ver cuáles son. Hay otros factores, bueno, el tabaquismo, sí, infecciones pueden también contribuir. Y con respecto a los factores genéticos, hay varias vías, ¿sí? Hay varias vías que contribuyen a la patogénesis, se ha visto en un 60-70% que contribuyen a la patogénesis del LES, y entre los mecanismos están procesos de la apoptosis que están involucrados, procesos de señalización intracelular y la vía del interferón. ¿Sí? Por ahí es importante a la hora después de los nuevos tratamientos, ¿sí? Que afectan en las diferentes vías para diseñar nuevas moléculas que afecten directamente en la patogenia del lupus. El lupus tiene un patrón a la hora de la mortalidad, ¿sí? Un patrón bimodal. Se ha visto que las muertes tempranas, ¿sí? El autor Browitz describió que los pacientes presentan muertes tempranas, ¿sí? En el contexto de infecciones, procesos infecciosos, ¿sí? La actividad del lupus más una infección es lo que la lleva a la mortalidad. En cambio, las muertes tardías se ven más atribuidas a la aterosclerosis, ¿sí? Bueno, las neoplasias también ocurren, ¿sí? Y son las de la misma edad de las mismas en frecuencia que la población general. Y después sí hay factores que influyen, como dijimos hoy, como la edad, el sexo y la raza, que por ejemplo los pacientes que tienen raza negra tienen peor pronóstico, ¿sí? Como los pacientes que tienen compromiso del riñón, ¿sí? Y el daño acumulado. Pacientes que tienen muchos episodios de brote y que van acumulando daño, ¿sí? Suman más factores de riesgo y aumenta su riesgo de mortalidad, como el compromiso del riñón. Con respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, el lupus es una enfermedad, dijimos, multisistémica y se puede presentar y afectar distintos órganos, y no a todos los pacientes afectar los mismos órganos, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener manifestaciones generales y cutáneas, ¿sí? Otros que hacen solo un compromiso del riñón. Pero bueno, hay un porcentaje y muchos pacientes que pueden tener manifestaciones clínicas generales y estar mucho tiempo, y eso ir hasta que se llega al diagnóstico, ¿sí? El paciente puede estar con fiebre, ¿sí? Con astenia, con fatiga, es un síndrome de repercusión general, y después, bueno, puede ir sumando algunas otras manifestaciones clínicas. Fíjense que estas manifestaciones generales se suelen dar hasta el 90% de los pacientes. Y hasta un 40% puede ser como una manifestación inicial. Se pueden afectar las articulaciones, ¿sí? Todo el sistema musculoesquelético, ¿sí? Pacientes pueden tener artritis, en un 60% de los casos. Ahí, bueno, artropatía de Charcot, fíjense ahí en la imagen de la derecha, ¿sí? El fondo azul, tenemos un paciente con artropatía de Charcot, que es una artritis no o sea, es deformante, no erosiva, ¿sí? Que
Fíjense cómo tiene una hiperextensión en lo que es la articulación interfalángica proximal y flexión de la distal, ¿sí? Que lo lleva a tener ahí la articulación en cuello de cisne, ¿sí? También se produce subluxación a nivel del carpo, ¿sí? Se pueden afectar todas las articulaciones, carpo, metacarpo falángicas, interfalángicas, hombros, codos, y a diferencia, hemos visto por ahí en el consultorio con algunos de los chicos, se ven cuando uno hace el examen físico del paciente o uno ve esa deformidad, ¿sí? A diferencia de una artritis reumatoidea, que vamos a tener una deformidad que es no reductible, ¿sí? Porque lo que se produce es la lesión de la articulación, se produce una anquilosis. Acá tenemos un compromiso más tendinoso, entonces si tratamos de reducir esa deformidad, la podemos volver a su lugar, ¿sí? También pueden tener, bueno, dijimos, compromiso tendinoso, muscular, mialgias, el paciente dentro de su síndrome de repercusión general, puede presentar osteoporosis, necrosis ósea vascular. La necrosis ósea puede estar relacionada con otras manifestaciones del lupus, como un fenómeno de Raynaud, como presentar anticuerpos, por ejemplo, antifosfolípidos asociados, como puede ser una complicación del tratamiento, ¿sí? Un paciente que requiera tratamiento con corticoides altas dosis y que como complicación tenga una necrosis ósea vascular. Esto, después vamos a ver, en la evolución hay algunas escalas para medir el daño acumulado de los pacientes con lupus y bueno, esto suma puntos para esas escalas. Acá, bueno, este es un artículo donde podemos ver, fíjense cómo hay, esta es la segunda articulación interfalángica proximal, ¿sí? Y cómo podemos encontrar inflamación, se hace una ecografía, ¿sí? Con Doppler, ¿sí? Lo estamos usando mucho a nivel articular, entonces podemos ver si hay signos inflamatorios adentro de la articulación, ¿sí? Como en lo que son los tejidos blandos. A veces sirve mucho para un diagnóstico precoz, ¿sí? Cuando quedan dudas al examen físico, de si el paciente está con signos de inflamación, se hace la ecografía con el Doppler y ahí se puede objetivar. Bueno, otro compromiso del lupus frecuente que se da hasta en el 80% de los pacientes es el compromiso cutáneo, ¿sí? Puede ser como forma de presentación o en su evolución. Dijimos que era fotosensible, se da en las zonas fotoexpuestas, ¿sí? En cualquier parte del cuerpo, o sea, se puede afectar también cuero cabelludo, cara, troncos, y tenemos lesiones de dos tipos, ¿sí? Que pueden ser específicas o inespecíficas, si las queremos clasificar, que eso tiene que ver a la hora de un estudio histopatológico si tiene o no una dermatitis en la unión dermoepidérmica, una dermatitis de interfase. Dentro de las lesiones específicas, ¿se acuerdan? ¿Cuál? Bueno, acá como la de la foto, ¿alguna manifestación del lupus? El Así eritema característica. malar. El eritema malar en alas de mariposa. Alas de mariposa, exacto. Bien, que es como ahí como tiene esta paciente que respeta, miren, el surco nasogeniano, ¿sí? Al rash malar. Puede tener el tema también en la región periorbitaria, ¿sí? Pero bueno, en las zonas fotoexpuestas, los pacientes es importante a la hora del tratamiento el protector solar, uso de gorra y cubrirse la piel porque se les produce así el rash. Pueden tener también lesiones maculopapulares en el dorso de la mano, ¿sí? En los dedos y en las áreas fotoexpuestas, escote, la espalda, ¿sí? Esas serían lesiones más específicas del lupus, como dijimos, agudas, ¿sí? Lesiones agudas. Después tenemos otras, dentro de la clasificación de específicas, lesiones subagudas, ¿sí? Que sería el lupus cutáneo subagudo, que es una lesión cutánea extensa, ¿sí? Que es más o menos simétrica, también fotosensible, y tenemos de dos formas, ¿sí? El lupus cutáneo subagudo policíclico y la forma psoriasiforme. Ahora vamos a ver unas fotos. Y después tenemos la forma crónica, que la aguda y la subaguda no dejan cicatriz, en cambio el lupus discoide, ¿sí? Es una lesión específica crónica que sí cursa y deja cicatriz, ¿sí? Son lesiones en placas numulares, ¿sí? Que pueden estar en cabeza, cuello, cuero cabelludo y
generan se asocian a alguna queratosis folicular adherente. Fíjense acá la imagen de la izquierda, ¿sí? Son lesiones pápulo-escamosas. Es psoriasiforme porque parece una lesión como de psoriasis. Acá es una lesión confluente. Y la imagen de la derecha es una lesión de un lupus eritematoso discoide, dijimos que era crónico, en cuero cabelludo, y deja cicatriz. Entonces acá hay una pérdida de cabello, fíjense, una alopecia, que es cicatrizal. Y bueno, ahí no le vuelve a crecer el cabello. No sé si acá lo habíamos nombrado, bueno, también puede presentarse alopecia, ahora lo nombramos. Y después tenemos lesiones inespecíficas, como dijimos, puede haber una vasculitis cutánea, y la imagen ahí de la derecha es de una vasculitis leucocitoclástica, ¿sí? Una púrpura palpable, urticaria, se pueden generar nódulos, úlceras, el livedo reticularis, que es esa imagen que se ve en red, ¿sí? Hemorragias en astillas, fenómeno de Raynaud, pueden presentar los pacientes. Acá estaban las aftas orales, ¿sí? Vamos a ver en los criterios de clasificación, ¿sí? También están las aftas, que son, bueno, tenemos erosiones ahí en el paladar duro, son las lesiones así mucosas más frecuentes, suelen ser indoloras, ¿sí? También se puede erosionar la mucosa nasal, y dijimos, hoy teníamos la imagen de la alopecia, no solo es la pérdida de cabello, sino también que el cabello se altera la calidad, ¿sí? Se adelgaza, se vuelve más frágil, quebradizo, y se desprende con facilidad la extracción. Ahí se puede ser irreversible, a veces si está en alguna lesión que deja cicatriz, puede ser irreversible, pero si está en un brote el paciente puede perder el cabello y volver a recuperarlo. Bueno, hoy hablábamos que el compromiso del riñón marcaba el pronóstico, ¿sí? Fíjense que de los pacientes un 30% presentan compromiso renal y un 30% progresan lo que es una insuficiencia renal en los primeros 15 años. ¿Cómo sospechamos algún compromiso del riñón? Si el paciente presenta una proteinuria, ¿sí? El paciente refiere que tiene, nosotros al examen físico, vamos al interrogatorio del paciente, le refiere orina con espuma, ¿sí? Entonces vamos a estudiar si el paciente tiene proteinuria, eso midiéndolo en la orina de 24 horas, ¿sí? Con una proteinuria mayor a 500 miligramos. Ahora vamos a ver, tendríamos que, sería una indicación para tomar la decisión de hacer una biopsia del riñón, ¿sí? Estudiar qué es lo que está pasando, ¿sí? Otra indicación de tomar una biopsia del riñón sería si tenemos un sedimento urinario activo. ¿A qué le llamamos un sedimento activo? O sea, el paciente, viene la paciente, 30 años, con el eritema, con dolor de las articulaciones, les refiere que la orina, ¿sí? O que la ve más oscura, o a veces no, porque puede ser microscópica. Estudiamos la orina, sedimento urinario, si tiene una hematuria, ¿sí? O si tiene cilindros, bueno, sería otra indicación para decir, bueno, hay que estudiar el riñón porque hay que clasificar qué compromiso tiene en ese riñón, ¿sí? Qué tipo de glomerulopatía tiene, y compromiso intersticial, ¿sí? Y tratarlo. Hematuria glomerular, ¿a qué le llamamos? O sea, los glóbulos rojos sí se alteran al pasar por el riñón, por el glóbulo ahí dañado, y puede haber dismorfia, ¿sí? Eritrocitaria, entonces esa dismorfia también la miramos ahí al microscopio. O una insuficiencia renal inexplicada, ¿sí? En un paciente con diagnóstico o sin diagnóstico, tiene indicación de una biopsia renal. Bueno, se usa la clasificación, ¿sí? de la Sociedad Internacional de Nefrología y Patología Renal del 2003, que sufrió una modificación, ¿sí? Pero ahora vamos a ver la clasificación. Bueno, ¿a quién no vamos a poder biopsiar? Contraindicación de la punción biopsia renal, si el paciente está con un fallo renal severo, o si los riñones son pequeños, porque pasa que el paciente puede haber tenido compromiso del riñón y presentarse ya con
con los riñones pequeños, entonces eso no permite tomar una muestra de la biopsia, o que esté cursando una infección el paciente, ¿sí? O que tenga una hipertensión severa o diátesis hemorrágicas. Esas serían contraindicaciones para una punción biopsia renal. Pero si no, si el paciente no tiene ninguna contraindicación y sospechamos o no tenemos los signos objetivos de que tiene un compromiso del riñón, lo tenemos que biopsiar. ¿Sí? Bueno, lo más característico es que tenga afectado el glomérulo, ¿sí? Las clases que se asocian a peor pronóstico son las clases 3 y 4, ¿sí? Que evolucionan en insuficiencia renal crónica, ¿sí? Bueno, la forma, para ir viendo algunas características, la mesangial puede cursar con hematuria, pero puede no tener proteinuria de baja cuantía, ¿sí? Después, bueno, las semilunas también, de peor pronóstico, ¿sí? La glomerulonefritis membranosa se asocia con mucha proteinuria, ¿sí? Y habitualmente el sedimento no es activo. Y acá, bueno, la clasificación, no sé si ya la tienen vista, ¿sí? La clase 1 es la de mínimos cambios, la clase 2 es la proliferativa mesangial, la 3 y la 4, ¿sí? Es la focal y la difusa. Con las modificaciones que hubo, ¿sí? Se sacó el segmentario global y lo que se hizo fue poner índices de actividad y de cronicidad. El de actividad se mide del 1 al 24 y el de cronicidad del 1 al 12. Entonces, de acuerdo a esos índices, es que se considera a la hora de nosotros hacemos la biopsia para ver dónde estamos parados en ese compromiso del riñón. Si tiene compromiso agudo, que lo podemos tratar y revertir, ¿sí? Algo, si tiene un compromiso más crónico, por más que lo tratemos, no vamos a poder revertirle el daño a ese riñón, ¿sí? Si tiene una escala crónica muy elevada. La membranosa que dijimos te da mucha proteinuria y la clase 6, la esclerosante avanzada. Bueno, esta es la revisión del 2018 que decíamos se eliminan las subdivisiones de segmentaria y global de la clase 4 y hay designaciones activas y crónicas, ¿sí? En la 3 y 4 sustituyen a esos índices de actividad y cronicidad. Y bueno, la necrosis fibrinoide es un índice de actividad, es un descriptor. Nosotros a esa biopsia del riñón también se cuantifica la cantidad de glomérulos que se sacan, ¿sí? Se hace bajo guía ecográfica, se mira al microscopio óptico, se mira al microscopio electrónico y se mira por inmunofluorescencia. Otra manifestación, ¿sí? Del lupus son las manifestaciones hematológicas, ¿sí? Que también son frecuentes. La mitad de los pacientes suelen tener anemia, que puede ser por muchas causas, o sea, puede ser por enfermedad crónica, ¿sí? Que ahí es moderada, no tiene una hemoglobina inferior a 8, ¿sí? O el paciente puede cursar con un cuadro de anemia hemolítica, ¿sí? Que ahí sí es más grave. ¿Sí? Se puede asociar a un compromiso también de plaquetas bajas. La anemia, fíjense que manifestación característica que es en el lupus, que siempre en los criterios que hubo clasificatorios para la enfermedad, siempre la anemia fue parte de los criterios. Fíjense en la anemia hemolítica, en los primeros criterios, que fueron los del 82 y con modificación en el año 97, los criterios de SLIC del año 2012, como anemia hemolítica y con la prueba de CUMS directa positiva, y los últimos, los EULAR ACR, ¿sí? EULAR es el grupo europeo de estudio y el ACR es del Colegio Americano, ¿sí? De las enfermedades reumáticas. Considera la anemia hemolítica, ¿sí? Con la evidencia de la hemólisis, la reticulocitosis, la lactoglobina baja, bilirrubina indirecta elevada, LDH elevada y una prueba de CUMS positiva. Pero no solo se afecta los glóbulos rojos, ¿sí? El componente eritrocitario, sino que podemos tener leucopenia, ¿sí? En general, o puede tener el paciente linfopenia
o neutropenia, ¿sí? O trombocitopenia, o sea, tener los glóbulos, las plaquetas bajas, ¿sí? Dijimos hoy que la anemia hemolítica puede coincidir con unas plaquetas bajas, ¿sí? Con trombocitopenia, que es un síndrome de Evans, que es raro, pero cuando está también es, hay que estar atento y tratar al paciente porque es grave. El paciente también puede tener una anemia hemolítica microangiopática, ¿sí? O dijimos que también podía tener un fallo de las 3 series y presentarse con pancitopenia. O sea que puede tener compromiso de todas las series. Y el paciente, hoy decíamos que un paciente puede tener manifestaciones generales, venir con astenia, con decaimiento, pero de repente la paciente está cansada con esa astenia y le hacen un laboratorio y a su vez encuentran que tiene 9 de hemoglobina, ¿sí? O sea que no es solo el compromiso, sino que hay que estudiar. Ahora vamos a ver cómo lo estudiamos. Que se sentía cansada y por ahí está cursando una anemia asociada, la enfermedad crónica. También se puede afectar el sistema nervioso, ¿sí? Tanto central como periférico. Hay muchas manifestaciones que las podemos, para clasificarlas y orientarnos, dividirlas en síntomas difusos o focales, ¿sí? El paciente puede presentar convulsiones, psicosis, ACV, ¿sí? Fíjense, acá tenemos, bueno, esta es la clasificación del Colegio Americano de Reumatología. Está dividido en síndromes que comprometen al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Y a su vez tenemos manifestaciones difusas y focales, ¿sí? Puede tener el paciente un ACV, presentar cefalea, mielitis, ¿sí? Convulsiones, o síntomas más del sistema nervioso periférico y presentarse con neuropatías, mononeuropatías, polineuropatías. Otras manifestaciones son las cardiorrespiratorias, ¿sí? Puede tener el paciente compromiso, siempre tenemos que estudiarlo, el compromiso si tiene con alguna manifestación o si no como un screening, ¿sí? Puede presentar una hemorragia pulmonar, ¿sí? A nivel pulmonar, o presentar lo que es muy común, la pleuritis, ¿sí? O pleuropericarditis, compromiso del pericardio, que se da hasta en el 80% de los pacientes. Estudiar, hacer un ecocardiograma, estudiar el endocardio, que no presente paciente con fiebre, un cuadro febril, ¿sí? Y que tenga alguna vegetación, ¿sí? Vegetación aséptica, que sería una endocarditis de Lehmann-Sachs, ¿sí? También puede tener compromiso del miocardio, una miocarditis. Entonces, estudiar también todo el compromiso cardiorrespiratorio. Y bueno, también puede tener compromiso gastrointestinal, inflamación, ¿no? O sea, hepática, una hepatitis intersticial, pancreatitis, serositis peritoneal, ¿sí? O hacer una vasculitis. Son cuadros por ahí como la enteropatía con pérdida de proteínas más atípicos, ¿sí? Pero es una enfermedad multisistémica y el paciente lo puede presentar. Que venga con una hipoalbuminemia y con edemas, ¿sí? Y bueno, hay que estudiar, vamos a estudiar el riñón, pero tenemos que también considerar porque puede afectar el intestino. Tenemos pacientes con lupus que puede venir la paciente, ¿sí? Al consultorio y, como decíamos, tener el compromiso cutáneo, el dolor articular, decirle que hace unos meses tiene esos síntomas, esas manifestaciones, ¿sí? Y uno, bueno, comenzar a estudiarlo con la sospecha clínica, pedir algún análisis, hacer el examen físico, ¿sí? Y en base a lo que encontremos en el examen físico, el interrogatorio, los antecedentes, comenzar a estudiarlo, pero hay pacientes que vienen a una guardia, ¿sí? O vienen con cuadros que para cursar una internación, ¿sí? Tanto en la sala de clínica como a terapia, ¿sí? Puede presentarse un paciente o debutar con hemoptisis, ¿sí? O tener ya un diagnóstico previo, pero son motivos que hacen que el paciente requiera una internación. Un cuadro de una insuficiencia renal aguda, hablábamos hoy del compromiso renal, ¿sí? O un compromiso hematológico grave, ¿sí? Una anemia hemolítica,
paciente con convulsiones, ¿sí? Paciente escéptico, infectado, con fiebre, antecedentes de lupus, ¿sí? Que va a hacer que el paciente requiera una internación. Y de acuerdo a la gravedad, podrá ir a internarse a una sala de clínica, ¿sí? O ir directamente a un servicio de terapia intensiva y requerir la internación ahí. Bueno, ¿cómo? Bueno, esto vamos a nombrar, ya que está acá, que hoy dijimos con respecto a cortar un poquito al lupus, tanto de inicio en la niñez como de inicio en tardío. El inicio en la niñez es el que se da antes de los 16 años, ¿sí? Suele ser más grave que el del adulto, ¿sí? Porque lleva mayor riesgo de acumulación que hablábamos hoy, más temprana de daños, ¿sí? Síntomas comunes que se dan son, bueno, la fiebre, la linfadenopatía, también el compromiso cutáneo, úlceras orales, anemia hemolítica, ¿sí? Y después tenemos el de inicio tardío, que es el que se da posterior a los 50 años, que parece más leve en su presentación, pero también acumulan daño y comorbilidades más relacionadas a lo que es la aterosclerosis, ¿sí? Que se dan más rápido que los que tienen inicio temprano. Bueno, es otro estudio también que para mostrarles las características de los pacientes que tienen lupus de inicio tardío, ¿sí? También en esta misma corte de pacientes. Y fíjense que acá tomaron pacientes con lupus de menos de 2 años de duración de la enfermedad, de 34 países, ¿sí? El inicio tardío se definió como posterior a los 50 años, al momento del primer síntoma, ¿sí? Y se compararon los dos grupos de pacientes, los que tuvieron manifestaciones antes de los 50 y después de los 50 años. Y se vio que de los 1.480 pacientes, un 6, casi 7% tenían lupus de inicio tardío. El mayor porcentaje, 87%, eran mujeres. Y el lupus de inicio tardío, en lo que fueron pacientes latinoamericanos, tuvo una expresión de enfermedad distinta del grupo de inicio más joven, ¿sí? Parecía más leve a nivel de los criterios acumulados, la afectación renal y mucocutánea reducida y menor uso de ciclofosfamida, que es el fármaco que se usa para el compromiso renal. Pero tenían mayor compromiso ocular, pulmonar y cardiovascular. Y hoy que nombramos al lupus inducido por drogas, ¿sí? Es el que se desarrolla, bueno, puede manifestar un lupus de nuevo, ¿sí? Desenmascarar un paciente con un lupus que clínicamente estaba inactivo, o en alguien que tiene un diagnóstico ya de lupus hecho, exacerbar su cuadro, ¿sí? Lo importante es sospecharlo y el cuadro se resolvería al suspender el agente causal. Lo que sí generan mayor título de anticuerpos, ¿sí? Se suele dar a edad mayor que el lupus habitual, y acá no hay diferencia entre hombres y mujeres en la incidencia. Los fármacos, que hay algunos docentes que les gusta por ahí preguntar, lupus inducido por fármacos, bueno, procainamida, hidralazina y quinidina son algunos fármacos que pueden provocarlo. Anti-TNF también. Bueno, puede también, como dijimos, presentar al paciente síntomas constitucionales, artralgias, manifestaciones cutáneas, serositis, y son menos común el compromiso renal y del sistema nervioso central comparado con el lupus clásico. El tratamiento es reconocerlo, ¿sí? Y retirar el agente causal, ¿sí? Si el paciente comenzó con un nuevo fármaco y comenzó con los síntomas, la sospecha. Y bueno, cuando tenemos casos refractarios, se sospecha que en realidad era uno de los cuadros que desenmascaró, o sea, un gatillo, ¿sí? Para una enfermedad preexistente, ¿sí? Y bueno, después el tratamiento se continúa de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones. Dijimos hoy, tenemos el paciente, ¿sí? O la sospecha clínica, el diagnóstico es clínico, ¿sí? Y el objetivo, ¿sí? de realizar el diagnóstico, ¿sí? Es
es tomar el pronóstico individual del paciente. Ahora vamos a ver que tenemos los criterios de clasificación del lupus, pero bueno, son criterios clasificatorios que se usan para estudios de investigación y para agrupar pacientes homogéneos, ¿sí? A la hora de estudiarlos. Pero el diagnóstico del lupus es clínico, ¿sí? ¿Con qué? Con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Que van a usar, bueno, van a interrogar al paciente, sus antecedentes personales, sus antecedentes familiares, ¿sí? Manifestaciones previas. El paciente no desarrolla puede no desarrollar todas las manifestaciones juntas, ¿sí? Sino que el paciente puede ir teniendo en los años previos o meses previos manifestaciones que se van acumulando, y cuando el paciente sí les dice, bueno, yo sí hace un año tuve el compromiso de las articulaciones, ¿sí? O me dolían las articulaciones, o siempre me broto, de chiquita me broto con el sol, ¿sí? Son todas características que ustedes, conociendo la enfermedad, interrogando, van a tener la sospecha clínica. Y eso va a hacer que, bueno, pidan los estudios complementarios, ¿sí? Pidan el laboratorio, ¿sí? El estudio inmunológico, estudio de la orina, para llegar al diagnóstico. Y que las manifestaciones, como siempre, que tenga el paciente no sean explicadas por otra patología. ¿Sí? No es que se brotó y había comido algo que le daba alergia y el paciente tenía una urticaria, por ejemplo. ¿Qué le vamos a pedir en el laboratorio? ¿Sí? Ahí decíamos, bueno, Ana María, tenemos que pedirle al laboratorio un hemograma completo, ¿sí? Dijimos que se podía afectar las 3 series, o sea, queremos ver los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, queremos ver la función renal, ¿sí? Una orina, glucemia, ¿sí? Los reactantes de fase aguda, un hepatograma, un proteinograma, ¿sí? Electroforético. Le vamos a pedir los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos, los FAN, ¿sí? O antinucleares, los ANA, ¿sí? No son específicos del lupus, lo vamos a ver en otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Sistémicas, y hay un porcentaje de personas sanas que también lo pueden tener. Entonces no es que también tenemos que tener precaución con eso. Si un paciente viene sin manifestaciones con un anticuerpo, un ANA positivo, no es que y ya fue y googleó y dice tengo lupus o tengo una enfermedad autoinmune, no, se puede dar en personas sanas. Entonces, nosotros los estudios complementarios inmunológicos los vamos a pedir de acuerdo a la orientación a la sospecha clínica, ¿sí? Siempre. Fíjense la sensibilidad del 95 al 97% con una especificidad del 20%. Y sí que anticuerpos son más específicos y que le vamos a pedir, ante la sospecha, le vamos a pedir el anti-DNA de doble cadena, ¿sí? Los antígenas, sí, pero vamos a pedir el anti-SM, el anti-RO, ¿sí? El anti-LA, el anti-RNP. Le vamos a pedir el complemento, ¿sí? En el lupus, fíjense cuando hay actividad, cuando hablábamos hoy de los brotes, se presentan anticuerpos anti-DNA elevados, títulos elevados, y el complemento disminuye, ¿sí? El C3, el C4, CH50. Y después también los antifosfolípidos, que los vamos a pedir. Vamos a ver que ahora en los nuevos criterios clasificatorios, antes no estaban y ahora se los considera para pedir por la asociación al lupus, forman parte de los criterios clasificatorios. Profe, ¿no me mostró la diapositiva, la primera, por favor? Que me falta anotar una cosa. Esa, ¿Esa? gracias. Sí, esa. Ahí está, gracias. Bien. Vale, bueno, la clínica, examen físico, manifestaciones, fármacos, ¿sí? Es importante, o sea, la etnia del paciente veíamos hoy, ¿no? Que si el paciente tiene origen mestizo, ¿sí? Si es caucásico, si es oriental, la edad del paciente, lo que hablábamos hoy, los compromisos, los distintos compromisos. Bueno, pedimos al laboratorio. Bueno, dijimos, puede tener un síndrome antifosfolípido secundario, o sea, asociado al lupus, ¿sí? Que se da en un 25 a 50% de los casos. Puede tener los anticuerpos, no haber tenido manifestaciones puntualmente de trombosis, ¿sí? O manifestaciones obstétricas, ¿sí?
tener solo los anticuerpos, pero la presencia, ¿sí? La presencia de los anticuerpos aumenta el riesgo también, hoy que hablábamos de qué factores aumenta el riesgo de mortalidad asociado al lupus. Hoy nombramos los criterios de clasificación, ¿sí? Antes estaban los dos del ACR 82 con modificación en el 97, que había que tener, no sé si alguna vez los leyeron, 4 de 11, ¿sí? Para clasificar a un paciente con lupus, que tenía una sensibilidad del 83% y una especificidad del 93%. No se los voy a leer en detalle para que no... Y se hablaba del compromiso, ven el rash molar, el rash discoide, la fotosensibilidad, las úlceras, la artritis, la serositis, ¿sí? El compromiso del riñón, neurológico, hematológico, y después el compromiso inmunológico, con, fíjense que es una célula LE, que ahora no se usa más, y el anticuerpo antinuclear. Después hubo otros criterios de clasificación, que son los de SLIC 2012, ¿sí? Que se modificaron algunos de esos dominios. Y bueno, con 11 dominios clínicos y 6 inmunológicos, también tenía que cumplir el paciente 4 para clasificarse como lupus. Están como empleados. Y también siempre son compromiso cutáneo, articular, ¿sí? La alopecia, la serositis, compromiso renal, sistema nervioso. Y los nuevos criterios, ¿sí? Los regular ACR, ¿sí? Tienen una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93%. Tienen una medida de probabilidad relativa porque ofrecen o sea, lo vamos a ver y se les pone un puntaje a los pacientes por cada manifestación. Y cuanto más alta es la puntuación, mayor certeza del diagnóstico sería, así como es una medida de gravedad, ¿sí? Cuanto mayor puntuación es que nos habla de más órganos también afectados. Fíjense, síntomas. Y algo importante en esta clasificación, que antes no era así, era que para el paciente entrar para clasificar a un paciente con lupus, tiene que tener un anticuerpo antinuclear positivo de 1 mayor o igual a 1 en 80. Bueno, teniendo eso, uno va viendo las manifestaciones que tiene el paciente y fíjense que tiene un peso, le ponemos un puntaje. Se pone el mayor puntaje del dominio, ¿sí? Por ejemplo, en el compromiso hematológico, leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica, fíjense que hay y se pone un solo punto del dominio que esté afectado, de acuerdo al compromiso que tenga. ¿Sí? Compromiso constitucional, hematológico, neuropsiquiátrico, mucocutáneo, seroso, musculoesquelético, renal, como criterios clínicos e inmunológicos. Fíjense que los antifosfolípidos que están incluidos acá, anticardiolipinas o anti-beta 2 glicoproteínas o el anticoagulante lúpico, 2 puntos. El complemento, fíjense que el C3 o C4 bajo le da 3 puntos. Y el C3 bajo y ambos C3 y C4, 4 puntos. Y como anticuerpos específicos de lupus, el anti-DNA o el anti-SM, el anti-SMID. ¿Sí? Y se clasifica a un paciente con lupus si tiene 10 o más puntos. Y acá, acá da la clasificación, fíjese, la fiebre tiene que ser mayor a 38,3 y el paciente no estar cursando una infección, ¿sí? Siempre cuando ahí hablábamos del diagnóstico, o sea, excluyendo causas que justifiquen las manifestaciones que tiene el paciente. Está brotado, comió frutilla y es alérgico a la frutilla, bueno, no, ¿sí? No sirve. Leucopenia. ¿Qué leucopenia? Bueno, el valor de glóbulos blancos que sean menor a 4.000, ¿sí? Trombocitopenia, el paciente tiene que tener menos de 100.000 plaquetas, ¿sí? La anemia hemolítica con las características que dijimos hoy, la reticulocitosis, ¿sí? Cefaleas, por ejemplo, bueno, tiene que ser cefaleas que no respondan al tratamiento habitual, ¿sí? La alopecia no cicatrizal, las úlceras orales,
lupus cutáneo agudo, la pericarditis, el compromiso articular, ¿sí? Al menos 2 articulaciones inflamadas, ¿sí? Dolor e inflamación, la proteinuria, los 500 miligramos en 24 horas, ¿sí? Y ahí habla de la clase 2 y 5 que da un puntaje de 3 y la 3 y 4 daba el puntaje de 4. Después a la hora de controlar hay escalas que miden la actividad en los controles del paciente, también en estos estudios del SLEDAI, ¿sí? Que se pueden ir midiendo estos dominios y ver cómo va la actividad del lupus. O como el SLIC, que no es el de la clasificación, que mide el daño, ¿sí? Así, una escala que uno va puntuando el paciente si tiene cataratas, es un punto del SLIC, o sea, son características de daño de la enfermedad crónica, de la misma enfermedad y del tratamiento puede ser ese daño. Por ejemplo, pacientes con necrosis ósea vascular, compromiso cardíaco. Y bueno, el tratamiento del lupus, acá ahora salieron este año nuevas guías del EULAR del año 2023. Estas les puse unas porque estaban en castellano para que lean. Siempre tenemos en las guías, hay principios generales, ¿sí? Y después recomendaciones. El tratamiento del paciente es específico del paciente que ustedes tengan con sus manifestaciones. Estas son lo mismo, así como los criterios clasificatorios, son recomendaciones, pero cada paciente es único y tiene sus antecedentes y sus manifestaciones, ¿sí? Pero bueno, el paciente es individual, ¿sí? El objetivo es mantener y lograr la remisión o la más baja actividad de la enfermedad del lupus, ¿sí? Siempre hay que incluir la fotoprotección, prevenir infecciones, controlar el síndrome metabólico. Todos deben recibir antipalúdicos. Antipalúdicos es la hidroxicloroquina, ¿sí? Salvo que el paciente lo tenga contraindicado. Todos los pacientes con lupus tienen que recibir el fármaco que es la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador que va a controlar, ¿sí? Estas manifestaciones. Y sí, lo que se usa, pero siempre tiene que ser a la menor dosis posible, son los corticoides, que es un muy buen tratamiento, muy antiinflamatorio, pero hay que usarlo por poco tiempo, ¿sí? A la menor dosis posible. Hay manifestaciones, como hablábamos hoy, esas que requerían la internación del paciente o un compromiso del riñón, ¿sí? Cuando tenemos una nefropatía lúpica, ¿sí? El paciente ahí tiene que hacer un tratamiento que se llama de inducción, que se hace con corticoides endovenosos, se hacen pulsos, que se llaman, hace 3 pulsos endovenosos, seguido de un tratamiento específico para el riñón con un inmunosupresor, que por ejemplo es la ciclofosfamida, ¿sí? O el micofenolato. Hay guías que con las pautas, con las dosis, ¿sí? Micofenolato, ciclofosfamida, y se hace un periodo de inducción, puede ser con dosis de 500 miligramos, ¿sí? De ciclofosfamida, por ejemplo, cada 15 días, hasta 3 gramos, y después un periodo de mantenimiento, ¿sí? De por lo menos 5 años. O manifestaciones del sistema nervioso central que requieran también pulsos de corticoides y ciclofosfamida. Y después hay otras manifestaciones, ¿sí? Que van a requerir un tratamiento inmunosupresor no endovenoso, sino que lo van a poder controlar por vía oral. Por ejemplo, si el paciente tiene un compromiso cutáneo y articular, una artritis, solamente con el metotrexato, ¿sí? Como hablábamos la semana pasada para la artritis reumatoidea, una vez por semana, asociado a ácido fólico, para mantener la actividad de la enfermedad. Siempre, bueno, corticoides, dosis más baja posible el menor tiempo, cuando se pueda retirar. A todos los pacientes controlar la vacunación, ¿sí? El plan de vacunación. Todos con calcio y vitamina D, más si van a usar el corticoide para prevenir la osteoporosis. Y bueno, estos son todos fármacos que se usan en el lupus. Hablábamos hoy, ciclofosfamida y micofenolato en el compromiso del riñón, ¿sí? Inhibidores de la calcineurina, ¿sí? El tacrolimus, la satioprina. Las inmunoglobulinas se usan si estamos con un paciente cursando actividad de la enfermedad grave y
está cursando un proceso infeccioso, se usan inmunoglobulinas, ¿sí? Después tenemos el belimumab y rituximab, que son fármacos del BELI específico del lupus aprobado en los últimos años. ¿Y qué quería decir? Bueno, pero es fundamental en todos los pacientes la sensación que no fume o que deje de fumar, la no exposición al sol, ¿sí? Gorro y factor protector solar, la vitamina D y la dieta equilibrada y hacer actividad física. 2 minutos le sacamos al doctor Arturi para hablar de... ¿Tienen alguna pregunta de lupus, chicos? Profe, Está- ¿AINES se usan para los síntomas, para algo? Sí, sintomático para lo articular, por ejemplo, ¿sí? Pero no nos va a modificar, o sea, le va a calmar si inicialmente el paciente está con artritis, está con dolor, sí le va a desinflamar, ¿sí? Pero si nosotros vemos al examen físico que está con inflamación dentro de la articulación, tenemos que darle algo que nos frene esa inflamación puntual. A un metotrexato, por ejemplo. Doctora, Bien, gracias. con respecto a la... Ah, perdón, no terminó la duda. Sí, No, sí, sí, decime. le dije gracias. Ah, bien. Con respecto a las úlceras en la mucosa de la boca y nariz, en el adulto suele ser indoloras y en los chicos también. Sí, sí. Ah, bien, bien. Gracias también. Siempre hay que mantener buena Una higiene pregunta, bucal. Sí, sí, con respecto al daño acumulativo, o sea, si el paciente, por ejemplo, hace un brote y tiene una manifestación en determinado órgano, ¿el daño acumulativo es en ese órgano o se van dañando todos los órganos? Porque, o sea, se afecta el tejido conectivo. En teoría, se sí, tendría que afectar todo el organismo. sí, ¿Cómo es eso, el sí, daño acumulativo? es sistémico. El paciente, sí, son enfermedades, todas las autoinmunes son autoinmunes sistémicas, o sea que el paciente va acumulando un daño inflamatorio vascular, por decirte de algún modo. O sea, si la paciente tuvo manifestaciones del riñón, su daño, o sea, va y con los años puede quedar con una insuficiencia renal, tiene ese compromiso. Pero a su vez es una paciente que ha requerido, por ejemplo, la utilización de altas dosis de corticoides, la utilización de fármacos inmunosupresores, ¿sí? Que eso le acumula otro tipo de daño, por ejemplo, el corticoide le puede provocar la necrosis vascular, le va a provocar cataratas, ¿sí? Osteoporosis, aplastamiento vertebral, eso es daño, ¿sí? Que lo puede dar la misma enfermedad o el tratamiento, o sea, en pacientes jóvenes, estas enfermedades se dan en pacientes jóvenes y si tienen un compromiso que requiere el uso de estos fármacos por el compromiso del sistema nervioso, ¿sí? Riñón, hematológico, de inmunosupresores también pueden tener una menopausia precoz por compromiso por la ciclofosfamida, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y esos son daños compromiso cardiovascular que se van generando. Gracias. No. Les digo, a ver si vuelvo acá, del SAF, ¿sí? El síndrome antifosfolípido. Dos palabritas antes de dejarlos con más autoinmunes que viene el doctor Arturi a continuación. El síndrome antifosfolípido, ¿sí? En el síndrome tenemos manifestaciones, una combinación de manifestaciones clínicas y analíticas, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son las trombosis, ¿sí? Tanto del sistema arterial como venoso, o la morbilidad obstétrica, aborto, pérdidas fetales, prematuridad, ¿sí? Preeclampsia. Y las analíticas son los anticuerpos, ¿sí? Los que podemos medir en el laboratorio, porque hay otros que no tenemos técnicas para medir. Los que medimos son los anticardiolipinas, los anti-beta 2 glicoproteínas y el anticoagulante lúpico. Es la principal causa, ¿sí? De trombofilia adquirida, y como decíamos hoy, que hablábamos del lupus
puede estar asociado a alguna enfermedad autoinmune sistémica, que ahí hablábamos de un síndrome antifosfolípido secundario, ¿sí? Si está asociado a otra enfermedad, o se puede presentar como un síndrome antifosfolípido primario, ¿sí? O sea, solo. Fíjense las manifestaciones. Ahora también salió una nueva clasificación este año, más engorrosa. Vamos a hablar de la clásica de la que veníamos viendo. Fíjense las manifestaciones, ¿sí? A nivel de trombosis vascular. Tiene que ser uno o más episodios de trombosis tanto arterial como venosa, ¿sí? O de pequeño vaso en cualquier órgano o tejido, ¿sí? Morbilidad obstétrica se refiere a una o más pérdidas fetales, ¿sí? De más de 10 semanas, ¿sí? O partos prematuros por preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria. Y morbilidad obstétrica tienen que ser 3 o más embarazos consecutivos de menos de 10 semanas. Y dijimos, los anticuerpos antifosfolípidos son el anticoagulante lúpico, que tienen que estar positivos en 2 o más ocasiones, separados de 12 semanas. Y ahí están los valores de corte que van después de los laboratorios anticardiolipina y anti-beta-2 glicoproteína, IgG o IgM. Es importante ver los valores de corte porque después tenemos, los podemos ir midiendo y ver si tienen títulos bajos, medios o altos. Fíjense que tiene que tener título medio o alto, ¿sí? O en percentil 99. Y también después es importante ver si están o no persistentes sus valores o si son valores intermitentes. Y el paciente clasifica si tiene manifestación clínica o obstétrica asociado a un anticuerpo. Tenemos, se me fue, pero hay otras manifestaciones, como dice acá, no criterio, porque, bueno, nombramos las trombosis y las manifestaciones obstétricas, pero el paciente puede tener una enfermedad valvular, ¿sí? Vegetaciones no bacterianas, compromiso del sistema nervioso, déficit cognitivos, migrañas, alteraciones hematológicas, la plaquetopenia, que es muy común, que no están en los criterios, pero el paciente lo puede tener en un síndrome antifosfolípido primario, trombosis renales, por ejemplo, y como decíamos hoy, son criterios clasificatorios, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente con una manifestación clínica y un anticuerpo positivo y tenemos que tratarlo. El tratamiento es importante, como decíamos hoy, ver el título de anticuerpos, ver si son persistentes, ¿sí? Si hay combinaciones, ¿sí? Y si el paciente tiene, a su vez, factores de riesgo cardiovascular asociados. Trombofilaxis primaria se refiere a que al paciente le hicimos y tiene determinaciones de laboratorio y anticuerpos positivos. Bueno, no ha tenido manifestaciones. Si está en título bajo, no vamos a iniciar un tratamiento, ¿sí? Si son intermitentes, tampoco, pero lo vamos a seguir por ahí más frecuentemente, cada 6 meses o cada 3 meses. Eso también depende del paciente, si tiene factores o no de riesgo asociados. Si tenemos pacientes con títulos medios o altos, sí, va a recibir, bueno, sin factores de riesgo, por ahí no hay guías, ¿sí? Como seguimos nosotros, de recomendación. Eso va a ser a criterio de si tiene otros factores el paciente, pero si tiene, por ejemplo, los medimos, tienen títulos medios o altos y tiene factores de riesgo asociados, el paciente ahí sí tiene una indicación de aspirina, ¿sí? Lo mismo que si tiene doble o triple positividad, porque eso me suma riesgo a trombosis, ¿sí? Doble o triple de esos 3 anticuerpos que medimos. Eso es si el paciente no ha tenido manifestaciones trombóticas u obstétricas. Y a la hora de, si el paciente tiene una trombosis, ¿sí? Tenemos que ver si es una trombosis en un paciente que no fue provocada y va a tener que recibir el tratamiento anticoagulante más de forma prolongada, si está asociado a los antifosfolípidos, o si una trombosis está asociada a un gatillo, o sea, si el paciente tuvo ver los factores gatillos asociados, ¿sí? Y ver los fenotipos de los anticuerpos. Fíjense, bueno, si no, paciente con antecedentes de una trombosis, nos va a cambiar la hora del tratamiento, ¿sí? Si tiene el anticuerpo positivo y tiene un episodio trombótico, va a requerir una anticoagulación y mantener mantener un rango de anticoagulación entre 2 y 3. En cambio, si tiene una trombosis arterial,
el rango del RIN es de 2 y 3, o a veces un poquitito más, de 3 a 4, eso hay que ir evaluando, pero se agrega la dosis baja de aspirina. A ver si tenemos... Y bueno, eso es si tenemos un componente trombótico, ¿sí? Anticuerpos más trombosis, la anticoagulación, la aspirina, y si tenemos un SAF pero obstétrico, ¿sí? Una mujer con morbilidad obstétrica, el tratamiento es con dosis baja de aspirina y la heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Nos altera la fertilidad ahí de la mujer, ¿sí? Y bueno, si se usan dosis, se usa durante todo el embarazo, ¿sí? La heparina de bajo peso molecular. A ver si tenemos más. No, ahí estamos. Bueno, fue medio rápido ahí, pero ahí la cambié de lugar. Eh, ¿Alguna duda con SAF? ¿Con síndrome antifosfolípido? No. Si quieren, ahora van a ver algunas otras. Ahí está mi mail. Pueden pasar a ver pacientes si quieren por reumatología, alguno de estos, para ver algunos de estos con alguna patología autoinmune sistémica, que les queda una semana más, ¿no? Y después tienen el parcial. Sí, el martes que viene creo que es el último teórico y también tenemos el parcial. Claro. Bien. Ahí, ¿estoy compartiendo o ya dejé de compartir? Dejaste de compartir. Dejó de compartir. Ah, bien. Bueno, los dejo ahora con la próxima presentación. Bueno, Sí. está bien. Ahí Muchas gracias. nos quedamos acá, yo saco mi clase y viene el doctor Arturi, maestro de la reumatología, titular de la cátedra de la reumatología de posgrado, expresidente de la Sociedad Argentina de Reumatología, y se sacan todas las dudas de la reumatología ahora con el doctor, si quieren. Gracias. A ver, ya les abro la clase. Nos vemos, chicos. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao, hasta luego. Hola, hola, ¿se cortó? ¿Hay alguien ahí? No, todos estamos acá. No sé qué pasó. Ah, bien, gracias. Espero que no se corte. Ay, espero que a él no le pase. Bueno, igual soy yo también. ¿Ahí ven la pantalla completa? Completa no, como la estamos Como, viendo con No, vos. se ven Ay, como claro, porque soy la misma, yo. Con mi mismo dedo están haciendo lo mismo. No sé por qué. Antes podía. Ahí, no.
No, la bronca. No. No, buenísimo. ¿Es esto? Claro, así. Lo que pasa es que tenés que pasarla por acá, porque si no, se les queda tildada en la primera. ¿Y por qué me ponía a autorizar? Sí, yo... Sí. ¿Cómo recién es que pasa acá? Compartir, ventana. A ver. ¿Qué me pasa? ¿Ahí la ven en pantalla completa? No. No. No, pasa como hoy, nosotros lo vemos. ¿Estás pasando por acá? Por acá lo paso. Sí, sí, por ahí. Listo. Bueno, No me ven. sí, querés que... No, no hay problema. Ahí estás. ¿Para qué lo vamos a hacer fácil o podemos hacer difícil, no? Ya, por acá, acá. Todo es complejo. Bueno, ahí se, Ahí no hay figuras, así que perfectamente sí, que puedan leer es suficiente. ¿Ahí cómo están? ¿Bien? Sí, se ve perfecto. Mejor, Se ve bien. mejor Sí, estaríamos sí. con pantalla completa, pero no sé, no podemos. O sea, yo tenía 20 años más que ustedes, que él tiene 20 más que yo. No. ¿Ustedes ahí leen la que dice esclerodermia, miopatías inflamatorias, vasculitis? Sí, sí, lo ven así. ¿Eso es lo que están viendo ahora? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no importa, bueno, listo. Entonces, arrancamos con esto. Son temas muy, muy complejos, cada uno de ellos, porque así como lupus da para una clase, exodermia para otra, miopatías inflamatorias y vasculitis ni les cuento. Así que yo le voy a hacer le voy a tirar algunos tips más importantes para que ustedes recuerden, sobre todo para ver dónde está parada la reumatología en el momento actual. Les voy a hacer un resumen sobre este libro, que fue el último que escribimos, que salió en el 2010, 2012, donde es un resumen de la reumatología y que, bueno, está a disposición en la cátedra, hay un libro y si no, se lo piden a Valeria y se los manda por mail porque lo tengo online el libro. Es el diagnóstico, son unas guías clínicas resumidas que a ustedes les va a venir muy bien porque está en castellano y dice lo práctico. A modo introductorio, no sé si se lo han dado, yo se los voy a mencionar rápidamente, lo que el reumatólogo actualmente tiene que conocer como básico. Primero, las enfermedades autoinmunes sistémicas. Ustedes saben que están las sistémicas y las órgano-específicas. Los reumatólogos vemos las autoinmunes sistémicas, de las cuales hay que recordar, como ustedes saben, la artritis reumatoidea, el lupus, el síndrome antifosfolípido, la esclerodermia, las miopatías inflamatorias idiopáticas, las vasculitis, digo las porque son muchas enfermedades dentro de ellas, el síndrome de Sjögren y la enfermedad de Behçet. Eso digamos que es el paquete grande de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Después, lo que son las espondiloartritis, en las cuales tiene más importancia la espondilitis anquilosante, la artropatía psoriásica con sus variantes, que no sé si lo verán, pero es muy importante reconocerla, las artritis reactivas y las artritis vinculadas a las enfermedades inflamatorias intestinales. Digamos que esas son las características más importantes de las espondiloartritis, porque afectan, la mayoría pueden afectar columna, aunque no todas. Las enfermedades degenerativas, que no son autoinmunes, que es la artrosis, las infecciosas, directas o reactivas. Acuérdense que la fiebre reumática es una artritis infecciosa reactiva a un estreptococo en la garganta. Las enfermedades microcristalinas, como la gota o la artropatía por pirofosfato de calcio. Las artropatías vinculadas a enfermedades inflamatorias endocrino-metabólicas, las más comunes son la diabética y la tiroidea, aunque puede haber otras más.
Las enfermedades óseas, que se ven con extremada frecuencia, como es la osteoporosis, menos frecuente el Payet y la necrosis ósea vascular. Otras patologías extremadamente frecuentes para los reumatólogos, que son los reumatismos no articulares o extraarticulares, entre el cual está el síndrome de sensibilización central, la fibromialgia, las tendinitis, bursitis, entesitis, epicondilitis, epitrocleitis, etc. La enfermedad de Dupuytren, los síndromes de atrapamientos nerviosos, ya sea cervicales, lumbares, el síndrome del túnel carpiano. Los tumores osteoarticulares, que afortunadamente son poco frecuentes, benignos, malignos o síndromes paraneoplásicos. Las neuroartropatías, que también son infrecuentes, todas estas últimas son infrecuentes, el Charcot, la siringomielia. Este se puede ver con más frecuencia, que es el síndrome doloroso regional complejo o distrofia refleja simpática o atrofia ósea de Sudeck. Las enfermedades articulares intermitentes y periódicas, en el cual está el hidratosis intermitente y el reumatismo palindrómico. Las enfermedades vinculadas a la hematología, que son muchas, la anemia hemolítica autoinmune, las leucopenias, neutropenias, linfopenia autoinmune, la púrpura trombocitopénica, la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome hemofagocítico. Las enfermedades congénitas del tejido conectivo, que son bastante menos frecuentes, entre los cuales la única que tienen que recordar es el síndrome de Ehlers-Danlos, que se ve con frecuencia en el consultorio, porque se presenta como síndrome de hiperlaxitud articular. Hay muchas variantes de Ehlers-Danlos, pero el más frecuente es la hiperlaxitud articular, que se ve en gente joven y es bastante frecuente en la consulta del reumatólogo. Enfermedades por almacenamiento poco frecuentes y misceláneas, sarcoidosis y policondritis, que son infrecuentes. Pero quería pasar rápidamente todo esto para que ustedes sepan dónde está parada la reumatología en el momento actual. Y cada una de estas enfermedades merecen una atención especial. Empecemos yo les voy a tirar tips importantes para que ustedes recuerden y para que ustedes se puedan ubicar. Las esclerodermias son variables, como se ve ahí. La sistémica tiene dos variantes distintas. Una que es la forma difusa, anteriormente llamada esclerosis sistémica progresiva, y una forma limitada, o sea, compromiso limitado de la piel, que después les voy a explicar cómo es. Y las formas localizadas, que en general no las vemos los reumatólogos, los ven los dermatólogos, que son formas morfea, lineal, en golpe de sable, que son lesiones que ustedes van a ver en todos los libros, que son lesiones exclusivamente cutáneas y que no tienen ningún compromiso sistémico. Entonces, hablemos dos palabras. Una de la manera, acá un clásico Raynaud, en la primera fase del mismo, con el fenómeno espasmódico, que es una de las formas más frecuentes de presentación de las esclerodermias. Es la primera enfermedad que ustedes tienen que pensar cuando tengan un paciente con síndrome de Raynaud. Si bien todas las enfermedades de tejido conectivo pueden provocar Raynaud, la esclerodermia es lejos la más frecuente. La esclerosis sistémica progresiva, que es la más importante y la más potentemente más grave de las que tenemos. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune sistémica de etiología desconocida que se caracteriza por vasculopatía, alteración inmunológica y fibrosis de la piel y órganos internos. La lesión principal está localizada en la microvasculatura. Es una enfermedad microvascular, con proliferación del tejido conectivo que provoca obliteración progresiva de los vasos y fibrosis secundaria de los órganos afectados. Fenómeno vasospástico, lesión isquémica, fibrosis. La etiología no se conoce, pero existiría una interrelación entre factores inmunológicos, predisposición genética y factores ambientales. O sea que, como todas las enfermedades de tejido conectivo, son multifactoriales. En la esclerodermia existen alteraciones a nivel del endotelio vascular, como les dije, del sistema inmunológico, donde está alterada la inmunidad celular y humoral, con producción de citoquinas inflamatorias y autoanticuerpos específicos. Y también del tejido conectivo, produciendo aumento de la producción del colágeno. La interrelación entre ellos genera fibrosis como resultado final, siendo el factor de transformación de crecimiento beta
la citoquina profibrótica que juega un factor principal en la patogenia. En resumen, lesión microvascular, endotelial, isquemia, lesión necrótica, formación de tejido fibroso, esclerosis y es el estado final en cualquier órgano que tenga la esclerodermia. El compromiso cutáneo está manifestado por endurecimiento de la piel, proximal a las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Qué quiere decir? Que afecta a los dedos y de metacarpofalángicas para arriba, en forma difusa. Mientras que la forma limitada se provoca esclerodactilia, que es solamente la afectación de los dedos hasta las metacarpofalángicas. La afectación cutánea en cualquier parte del organismo cursa con 3 etapas. A veces difícil de diferenciar entre sí cuando pasa de una a otra, que son la fase edematosa, la fase indurativa y la fase atrófica. Eso digamos que es lo más característico y lo que más se ve y lo más específico de la esclerodermia. De ahí viene el nombre, esclerodermia. Pero puede tener manifestaciones musculoesqueléticas, contracturas en flexión, suelen ser más frecuentes, dolores articulares y artritis pueden verse con menos frecuencia que en el lupus y que en la artritis reumatoidea. Al final de todo puede haber osteólisis de la falange distal, acrosteólisis, en la región distal del cúbito y radio y hasta en la mandíbula. Eso es por alteración de la circulación final o la microvasculatura. La afectación muscular más frecuente es la atrofia muscular, pero por desuso, no porque tenga una miopatía. Cuando la esclerodermia cursa con miopatía, se llama esclerodermatomiositis. Es una patología diferente a lo que estamos hablando. Muy importante interrogar el tubo digestivo, porque lo mismo que pasa en la piel y lo que pasa en otras partes del cuerpo, el tubo digestivo está afectado con extremada frecuencia. Está presente en la mayoría de los casos y puede existir afectación a cualquier nivel, de la boca hasta el ano. La hipomotilidad del músculo liso del esófago, estómago e intestino es una manifestación frecuente, especialmente la disfunción motora del tercio distal del esófago, que genera disfagia, que primero es para sólidos y al final que es para líquidos. O sea, es una disfagia en el tercio inferior del esófago. A diferencia de lo que pasa con la dermatomiositis, que hay una disglusia, porque el paciente no puede tragar, porque lo que falta son los músculos estriados de la deglución. Eso pasa cuando hay miositis. Acá, porque el esófago está fibrótico. El sistema cardiovascular puede manifestarse de muchas formas, como dice acá, con una enfermedad coronaria microvascular, disfunción cistodiastólica del ventrículo izquierdo, enfermedad pericárdica, la pericarditis puede verse, la fibrosis pericárdica puede verse, y también alteraciones del sistema de conducción. Siempre hay que mirar bien el corazón en un paciente que ustedes sepan que tiene una esclerosis sistémica progresiva. Un tema que ha sido cada vez más importante en los últimos años es el compromiso pulmonar. Porque antes el problema era lo renal. Los pacientes hacían, como dice ahí, crisis renal esclerodérmica y se nos morían, digamos, en la década del 80, del 90. Yo empecé a hacer reumatología en el 75 y los pacientes se nos morían por crisis renal esclerodérmica hasta que aparecieron el enalapril y todas el captopril, que fue el primero de los antihipertensivos, que solucionó un poco la lesión renal, que era básicamente por vasoconstricción. Y pasó a tener mayor injerencia el compromiso pulmonar, que puede ser de muchas formas, como dice ahí. Lo más frecuente es la enfermedad intersticial pulmonar, en forma de neumonitis intersticial o neumonitis intersticial no específica, como se ve en casi todas las enfermedades nuestras. El NINE y en la NIU son las más frecuentes también en artritis reumatoidea. Y la otra es la hipertensión pulmonar, que es muy importante determinarla porque también es una causa de morbimortalidad. Ambas de gran valor pronóstico, ya que son la principal causa de mortalidad en el momento actual. Los pacientes con esclerodermia, con esclerosis sistémica progresiva, ahora se nos mueren o se nos complican más por el pulmón que por el riñón.
La otro tipo de esclerosis es la que tiene un compromiso limitado de la piel. Lo que yo les dije, que era de metacarpofalángica paradistal. Y antes se llamaba CREST. Y yo le dejé el nombre CREST en forma pedagógica, porque el nombre CREST engloba a lo que significaba la enfermedad. La presencia de calcinosis, la presencia de fenómeno de Raynaud, la lesión esofágica, igual que la esclerosis sistémica progresiva, la esclerodactilia y la presencia de telangiectasias. En general, esta patología la vemos con relativa frecuencia en personas mayores, porque esto aparece en la tercera edad, y siempre es incompleto. Lo que yo veo en el consultorio es generalmente pacientes que empiezan con Raynaud, con disfagia baja y algunas telangiectasias. Eso es lo más común. Pero no tiene compromiso sistémico, por lo tanto, no tiene compromiso ni pulmonar ni renal. Por lo tanto, no es de tanto problema como la esclerosis sistémica progresiva. Y las formas localizadas, como les dije, son la morfea, la lineal y en golpe de sable, que son exclusivamente patrimonio del dermatólogo. Bueno, estos son lo que yo quería que ustedes recordaran, por lo menos groseramente, de lo que son las esclerodermias. Pasamos a otro capítulo que es mucho más engorroso en el momento actual, donde hay muchísimas cosas para aclarar, que se ha avanzado mucho, pero todavía digamos, es de las enfermedades que más nos va a tardar en dilucidar muchos aspectos, que son las miopatías inflamatorias idiopáticas. Las miopatías son muchísimas. Hay más de 50 enfermedades miopáticas diferentes. Hay algunas que son inflamatorias, otras que no son inflamatorias, unas que son necrotizantes y otras que son vasculares y otras que son genéticas. En ese pantallazo que es enorme, lo que uno tiene que recordar como médico internista o como médico es la polimiositis, la dermatomiositis, que son las que conocimos toda la vida, las miositis por cuerpo de inclusión, que son infrecuentes, pero también se pueden ver en las personas mayores, la miopatía necrotizante autoinmune, que se conoció a partir en general de las miopatías vinculadas a las estatinas, las miopatías asociadas a neoplasias como fenómeno paraneoplásico, y el síndrome antisintetasa, que es una variante que tiene compromiso muscular y tiene un compromiso pulmonar parecido a la esclerodermia. Lo clásico, lo que importante como el médico clínico habitual, que recuerden que existe la polimiositis, la dermatomiositis, la miositis por cuerpo de inclusión y saber que si el paciente tiene una miopatía inflamatoria hay que buscarle la neoplasia porque seguramente tenemos que descartarla. Como definición, se definen las miopatías inflamatorias como un grupo heterogéneo de enfermedades musculares adquiridas con patogenia autoinmune, que comparten manifestaciones caracterizadas por debilidad muscular, es muy importante, no es dolor muscular, es debilidad muscular, e infiltrado inflamatorio del músculo esquelético, que veremos que se inflama de distinta manera de acuerdo a la miopatía que sea. El origen, como siempre, es desconocido, pero se interpretan como el resultado de la inflamación crónica inducido por elementos ambientales y la interacción con factores genéticos. Como siempre, genética y epigenética. La polimiositis, la dermatomiositis, la miositis por cuerpo de inclusión y la miopatía necrotizante autoinmune son las más conocidas dentro de este grupo. 3 palabras de cada una de ellas para que les quede fijo el concepto. Dermatomiositis, dermatopiel, miositis y músculo. Es una microangiopatía. Fíjense que veremos la diferencia que hay con la polimiositis. Esta es una enfermedad vascular del músculo. Es una microangiopatía mediada por complemento, con infiltrados inflamatorios secundarios a isquemia y anticuerpos específicos de miositis. De evolución crónica o recidivante, tiene buena respuesta inicial a los corticosteroides, aunque no siempre la respuesta es como la que uno quisiera. La dermato afecta tanto a niños como a adultos, con predominio en las mujeres.
La dermatomiositis infanto-juvenil es una enfermedad grave de los chicos. Es fácilmente distinguible el compromiso cutáneo, el eritema en heliotropo, el eritema periungual y las pápulas o signos de Gottron en zonas de extensión son las más frecuentes. También se observa con frecuencia fotosensibilidad y rash a nivel del rostro, del tronco superior, sobre todo en el escote, con el signo de la B, rodillas y codos. Puede cursar en forma subaguda durante semanas o meses. O sea, es una microangiopatía que tiene entonces el compromiso cutáneo, como yo les mencioné, y el compromiso muscular. Que siempre el compromiso muscular, al igual que la polimiositis, siempre es proximal. No tiene compromiso distal. El paciente tiene problemas en la cintura escapular y pelviana, y no distal. Eso es muy importante para diferenciarlas de las neuromiopatías. La polimiositis se puede presentar de la misma manera que la dermato, sin piel, no tiene compromiso cutáneo. Se presenta también en mujeres, después de la segunda década de la vida. Eso es muy raro en chicos. Tiene curso subagudo crónico, lo mismo que la otra. En la mitad de los casos es resistente al tratamiento con corticoides. Esta no responde a los corticoides como responde la dermato. Pueden detectarse anticuerpos específicos de miositis y el daño muscular es mediado por linfocitos TCD8. Esto es distinto a lo que pasa con la dermatomiositis. El infiltrado muscular es perimicial, es periférico y no perivascular como la dermatomiositis. Eso demuestra que hay un diferente mecanismo patogénico y el patólogo, ante una biopsia de músculo, puede determinar si es una inflamación muscular de poli o de dermatomiositis, por el tipo de lesión que tenga. El cuadro clínico muscular es indistinguible al que presenta la dermatomiositis, pero obviamente sin ninguna manifestación mucocutánea. O sea que clínicamente las dos edades mujeres en la edad mediana de la vida, el cuadro clínico de miopatía proximal es parecido, esta no tiene piel, pero tiene una histología distinta a la dermatomiositis. Y el síndrome antisintetasa es una cosa rara, no se ve con frecuencia, lo vemos los reumatólogos y los reumatólogos que hacen hospital. Yo que estoy jubilado del hospital público, yo me jubilé como jefe de sala de San Martín, lo veíamos ahí, yo ahora en mi consulta privada no veo síndrome antisintetasa, pero siempre lo pienso, que es un cuadro muscular parecido a la polimiositis o la dermatomiositis con miopatía proximal, pero este tiene poliartritis, muy parecida a la poliartritis del lupus. No es erosiva, es una poliartritis simétrica parecida al lupus, por eso a veces nos confunde. Tiene reino como el lupus, pero esta tiene enfermedad intersticial del pulmón. Entonces ahí lo que es una cosa, como si fuese una mezcla con enfermedad intersticial. Y unas cosas raras en las manos, que se llaman manos de mecánica, con hiperkeratosis, descamación, que es bastante poco frecuente, pero puede verse. Algunos pacientes tienen fiebre y hay algunos pacientes, o la mayoría, que tienen anticuerpos dirigidos contra las aminoácido tRNA sintetasa, que las van a tener que buscar en los libros. Es un anticuerpo muy, muy frecuente. Ahora se busca porque es muy importante, porque el anti-HO1 es el más frecuente y es un anticuerpo que se ve en las enfermedades intersticiales del pulmón. Hay enfermedades intersticiales del pulmón que tienen anti-HO1 y que no tienen dermato, ni polimiositis, ni lupus, y tienen el anti-HO1. Es un anticuerpo bastante específico del pulmón. La enfermedad intersticial pulmonar es uno de los principales marcadores de mal pronóstico y el factor predictivo más fuerte para el desarrollo de esta complicación es la presencia del HO1. O sea, el síndrome antisintetasa, si el paciente no lo tiene completo y no tiene pulmón, quédense tranquilos. Si tiene pulmón, el proceso puede ser bastante más complicado. La miositis por co-percusión es rara, pero hay que pensarla. Es una forma de miopatía que afecta a adultos, varones, fundamentalmente varones más de 50 años, 60, 70 años. Y se caracteriza por una miopatía de comienzo insidioso y curso lento, con compromiso muscular proximal y distal. La diferencia que tiene esto, que también el compromiso es distal, cosa que no ocurre en ninguna de las anteriores. Y afecta especialmente los músculos extensores de pies y flexores profundos de los dedos, lo que hace que el paciente entre al consultorio caminando mal o no caminando.
cosa que no les pasa con la dermatopolimiositis. También se afectan los músculos faciales, faringeos, flexores de cuello, etc. 10% tiene enfermedad pulmonar intersticial, algunos tienen JO1, y la verdad es que el problema es que el tratamiento no da ningún resultado. O sea que hay que hacer medidas paliativas, pero no tenemos ningún beneficio con respecto al tratamiento porque no responde a nada, pero afortunadamente es extremadamente poco frecuente. Esto es lo que tienen que recordar, no porque sea más frecuente, sino porque se empezó a ver con el tema de las famosas estatinas. Las miopatías necrotizantes autoinmunes, donde son autoinmunes pero son necrotizantes, o sea que ya ahí histológicamente son distintas a las anteriores, porque ya acá hay necrosis más que inflamación, más que autoinmune es más necrotizante. Y comprende un subgrupo de miopatías de reconocimiento relativamente reciente que se caracteriza por la necrosis de las células musculares sin un componente inflamatorio significativo. Generalmente cursa con un cuadro subagudo, simétrico y proximal. Fíjense que clínicamente es igual que las otras. Y al igual que las otras, aumentan las enzimas musculares en forma rápida, sobre todo la CPK. Se asocia al uso de estatina y, a ver, es un poco complicado a veces el tema, porque algunas estatinas pueden provocar la miopatía y otras no. Entonces, a veces es muy difícil dilucidar hasta donde sea. Pero también se pueden ver secundarias infecciones virales a cáncer o autoinmunidad. Los macrófagos son los efectores finales de la injuria de las fibras musculares. Y después la miositis asociada a cáncer, que es de una debilidad muscular que puede ser severa y rápidamente progresiva, como si fuese una dermatomiositis, acompañándose de altos valores de CPK, anticuerpos antinucleares y reactantes de fase aguda, que es lo que uno, ya dije inicialmente, uno tiene que pensar cuando tiene un paciente por primera vez. Después está, como yo les dije, la dermatomiositis juvenil, que es igual que la del adulto, pero en chicos, pero ahí hay vasculitis, ahí se complica el intestino. La vasculitis intestinal es una causa de muerte importante, la dermatomiositis juvenil. Es todo un tema para el pediatra. Y otras formas, yo les dije que había como 50, menos frecuentes, pero se las menciono para que les quede. La miositis asociada a enfermedad de tejido conectivo, o sea, la miositis y lupus, la miositis y artritis reumatoidea, la miositis y esclerodermia, la miositis nodular o focal, la miositis eosinofílica, que se ve muchas veces en alérgicos, la miositis granulomatosa, como se ve en la sarcoidosis, la miositis osificante progresiva, etcétera, etcétera. Hay un montón más. Y son todas formas de miopatías que uno tiene que, por lo menos conocerla, Vasculitis. Cambiamos de capítulo. Nos vamos a lo último. Otro tema muy complejo que también cursa con manifestaciones sistémicas. Una de las más importantes es el compromiso, como pasa con las vasculitis ANCA-P sobre todo, que cursa con compromiso pulmonar y compromiso renal, provocando en muchos casos un síndrome pulmón-riñón. Ustedes recuerden que el síndrome pulmón-riñón afecta, como el nombre lo dice, provoca nefropatía y una enfermedad pulmonar que mezcla enfermedad intersticial y vasculitis. Y se puede ver en el lupus, el síndrome pulmón-riñón, se puede ver en la granulomatosis de Wegener o en la poliangiitis microscópica. Los vasos sanguíneos pueden ser afectados de diferente manera. Desde un simple y pasajero espasmo arterial, como tienen muchas mujeres jóvenes con el frío, hasta oclusiones inflamatorias o trombóticas que rápidamente comprometen el órgano afectado y aún la vida del paciente. Las lesiones arteriales son de esta manera: el espasmo arterial, en el caso del Raynaud específicamente, inflamación de la pared provocando vasculitis, estrechamiento de la luz vascular por distintos mecanismos, oclusión por trombosis o embolia,
debilidad de la pared con formación de aneurismas, calcificaciones, como pasa en la arteriosclerosis, o procesos mixtos. O sea, fíjense el vaso de cuántas maneras puede estar afectada. La vasculitis es la inflamación de la pared del vaso. Ahora, ¿qué vasos pueden comprometerse? Cualquiera. Puede haber vasculitis de grandes vasos, como la artritis de células gigantes o arteritis temporal, o la enfermedad de Takayasu, que afecta a la aorta y sus ramas principales. Puede haber vasculitis que afectan vaso mediano, como la poliartritis nodosa, que ahora afortunadamente se ve muy poco. Nosotros veíamos veíamos hace 40 años atrás, porque estaba vinculada a la hepatitis B, y la actividad de la hepatitis B provocaba la poliartritis nodosa. Al desaparecer la hepatitis B se acabó la PAN. El Kawasaki es una enfermedad de mediano vaso que afecta básicamente a los chicos y es la enfermedad que más aneurismas provoca, porque el Kawasaki provoca la morbilidad en los chicos porque provoca aneurismas coronarios. Y la causa de muerte de estos chicos es la ruptura de aneurismas coronarios. Es poco frecuente, afortunadamente, pero los pediatras tienen mucha experiencia en esto. Más frecuentemente la vasculitis de pequeños vasos, están las que están vinculadas a las asociadas a ANCA y por inmunocomplejos. Y algunas de vaso variable, que puede afectar cualquier tipo de vaso, como la enfermedad del BC o el síndrome de Cogan. El Cogan, no olvídense, es audio vestibular, no tienen que recordarlo, pero sí el BC. Y después están las vasculitis de órgano simple, o sea que no son vasculitis sistémicas generalizadas, sino que afectan, por ejemplo, un órgano, la arteritis del sistema nervioso central. Otra, vasculitis leucocitoclástica cutánea, exclusivamente cutánea. Aortitis aislada. Es como decir, enfermedades sistémicas del tejido conectivo o enfermedades órgano-específicas. Acá pasa lo mismo. Pero acá, básicamente, en este gráfico están las vasculitis que ustedes más o menos tienen que conocer. De las vasculitis primarias, la que tienen de gran vaso está la arteritis de células gigantes, que cada vez se ve más porque la gente no se muere, la gente vive más. Al vivirse más, como esta es una enfermedad de la tercera edad, se ve con más frecuencia. Es una arteritis de tipo granulomatoso de la aorta y sus ramas principales, pero tiene predilección por arterias extracraneales y carótidas. A menudo afecta la arteria temporal, antes se llamaba arteritis temporal. Afecta a individuos mayores de 50 años. La prevalencia aumenta notablemente por encima de los 70. ¿Vio? Yo le dije, gente grande. Tiene como pródromos polimialgia reumática. La misma se presenta en más del 50% con artritis de célula gigante, comprobadas por biopsia. La susceptibilidad para la artritis de célula gigante lo marca la presencia del HDRB104, que es parecido al que genéticamente se asocia a la artritis reumatoidea. Entonces, recuerden, cuando uno tiene una arteritis de la arteria temporal, piensen en la arteritis de células gigantes. El Takayasu es más raro y es más difícil de diagnosticar porque tiene un curso más lento y porque afecta a la aorta. El Takayasu cursa con inflamación granulomatosa de la aorta y de sus ramas principales. Usualmente ocurre en personas menores de 50 años y de sexo femenino. Es la afección más frecuente en pacientes orientales, por eso nosotros acá en nuestro país no vemos Takayasu. El diagnóstico suele ser tardío, pues la lesión inflamatoria comienza desde la capa adventicia y penetra hacia la íntima. O sea, no va del endotelio para afuera, va de la íntima para adentro. Entonces, no ocluye rápidamente, ocluye tardíamente. Eso produce, como dice, que la isquemia sea muy lenta y confusa. La PAN, bueno, no se los voy a decir porque prácticamente ya no existe. Esta tiene que recordarla, que es la granulomatosis con poliangeitis, anteriormente llamada granulomatosis de Wegener, término que se ha descartado ahora, pero en cualquier libro de clínica médica de unos pocos años atrás la van a ver como granulomatosis de Wegener. Acuérdense lo que yo les dije, esta afecta pulmón y riñón, o sea que puede dar un síndrome pulmón-riñón.
Es la inflamación granulomatosa que afecta el tracto respiratorio superior e inferior, arriba, nariz, para abajo. Y se asocia a vasculitis necrotizante que afecta a vasos de mediano y pequeño calibre. Afecta capilares, vénulas arteriales y arterias. Es común la glomerulonefritis necrotizante y afectación pulmonar, siendo otra de las enfermedades que provocan síndrome pulmón-riñón. Se asocia habitualmente a un anticuerpo anticitoplasma neutrófilo, que hay dos tipos, está el C y el A, y que está vinculada a la proteinasa 3. La otra enfermedad que ustedes van a ver en los libros como Suge-Strauss es la actualmente llamada granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Es un proceso inflamatorio rico en eosinófilos que se ve mucho en pacientes alérgicos, que afecta el aparato respiratorio, que cursa con vasculitis necrotizante, que compromete vaso pequeño y mediano, asociado a asma y eosinofilia. Habitualmente no es una vasculitis muy complicada y responde al corticoide mucho mejor que el Wegener o la poliangeitis, la granulomatosis con poliangeitis. Recuerden entonces el ANCA-C, proteinasa 3, como marcador de la granulomatosis con poliangeitis. La poliangeitis microscópica o PAM, la otra era PAN, PAM, es un tipo de vasculitis necrotizante con poca o ningún depósito inmune y que afecta a pequeños vasos, capilares, vénulas y arteriolas. La glomerulonefritis es muy común. A menudo ocurre capilaritis pulmonar provocando síndrome pulmón-riñón, es el otro, y asociada al ANCA-P, cuyo antígeno es la mieloperoxidasa. Y la última de estas, de las, digamos, más frecuentes, es la púrpura de Schönlein-Henoch. Eso se ve en los chicos, lo ven más los pediatras que nosotros. Es una vasculitis de los niños y jóvenes que cursa con depósitos de inmunoglobulina, predominante IgA, que compromete pequeños vasos de la piel, ocasionalmente intestino con sangrado y glomerulonefritis. A veces está asociado con artralgia o artritis de miembros inferiores. Cursa sin vasculitis sistémica. Este es un problema de la piel y ocasionalmente del intestino. Raramente presenta glomerulonefritis severa. Es una enfermedad que los pediatras la conocen porque la ven con frecuencia y que en general mejora con corticoides a bajas dosis. Bueno, todo lo que yo les mencioné es mucho. La clase yo la dejo a disposición para que ustedes la tengan. No sé si Valeria se la puede pasar, para que la tengan ustedes y que, porque acá yo traté de resumirle los tips más importantes, no para un examen, para la medicina en general. No sé en qué año están ustedes, mi hija me puso acá para dar una charla, no sé si están en quinto, sexto, supongo que muchos harán guardias, y en las guardias estas cosas se ven, y tienen que saber definir si el paciente tiene una mialgia, como una polinealgia reumática, donde el paciente le duele, pero no tiene debilidad muscular, o cuando tiene una miositis, que el paciente no le duele, pero no puede levantarse de la silla, no puede subir una escalera. El tema de la esclerosis sistémica, el edema que tienen los pacientes muchas veces, a veces es un edema hipotiroideo y no una esclerodermia. Entonces, la medicina es muy amplia y ustedes tienen que tener conocimientos. Se ha complejizado mucho esto, pero ustedes tienen que tener los conocimientos mínimos para más o menos ubicarse, independientemente a la especialidad que hagan el día de mañana. Si hacen reumatología, esto lo van a ver muchísimo. Si hacen medicina interna, todo lo que yo les mencioné, no pueden ignorarlo, porque todas estas cosas son del consultorio de todos los días. Y por lo menos ustedes tienen que tener conocimientos básicos de todo esto. Bueno, nada más, no sé si quieren hacer alguna pregunta, lo que quieran, estoy a su disposición. Así que, ¿está todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿cuántos son ustedes? Porque yo no veo nada acá. No sé cuántos estaremos ahora. Claro, no sé los que están. Claro. Claro. Bueno, ¿tienen alguna pregunta o algo? Lástima que no se han podido ver la Doctor, una información. pregunta. Con Dale. respecto... Gracias, Sí. buenas noches. Hola, ¿sí me escucha? Dale, sí. Sí. Sí, con respecto a la Dale. esclerodermia, el tratamiento,
el tratamiento de la esclerodermia. Depende, Cuando es bueno, depende. sistémica. En esclerodermia no hay La ningún esclerodermia tratamiento, sí, la esclerodermia no tiene ningún tratamiento que sea efectivo realmente. Los corticoides pueden ser de utilidad en la primera etapa de la enfermedad cuando el paciente tiene un compromiso edematoso, cuando hay un compromiso inflamatorio inicial, y el corticoide puede ayudarlos. Si asociado habitualmente a vasodilatadores, porque en general, como yo les dije, tiene fenómeno espasmódico, y el fenómeno espasmódico provoca mayor oclusión vascular y mayor fibrosis. Después se utilizan las drogas de acción lenta como se utilizan en otras enfermedades de las nuestras. Digamos que el metotrexato es la droga que más se utiliza como de segunda línea como ahorradora de corticoides, aunque los últimos estudios han demostrado que no es efectiva. Y después otros inmunoreguladores o inmunosupresores se está usando más en esclerodermia. Nosotros antes usábamos mucho la ciclofosfamida en forma diaria, que después se dejó de usar, se pasó a hacer los pulsos. Y ahora he visto que en la mayoría de la reumatología el micofenolato está suplantando a la ciclofosfamida y a la azatioprine. Es un inmunodepresor que es más efectivo, no es tan tóxico como la ciclo y es más activo que la azatioprine. Siempre con bloqueadores del calcio como vasodilatadores y medidas generales, y si tienen que usar corticoides, por supuesto con calcio y vitamina D. Perfecto, gracias. No, no es nada. Profe, yo le hago otra pregunta. Sí, Para el diagnóstico de las miopatías, o sea, sí, fundamentalmente la dermatomiositis y la polimiositis, ¿el sí. diagnóstico requiere biopsia? Está discutido. En general, si vos te querés definir la enfermedad, la biopsia es la que te va a dar el patrón más importante, porque es tantas las miopatías que son parecidas que la diferencia te la marca la biopsia. El problema es que si vos no tenés el patrón de histoquímica, no podés diferenciar el tipo de miopatías. Entonces, es muy difícil. En muy pocas partes del mundo hay patólogos con los patrones que tienen para hacer histoquímica y poder definir un diagnóstico final. En general, la realidad es que ningún patólogo en nuestro medio, por lo menos en La Plata, en el grupo de miopatía de la Sociedad Argentina de Reumatología, hay patólogos pocos que tratan de interpretar las miopatías de la misma manera, porque en general todos ven cosas distintas y no pueden definir. Yo creo que lo importante es que ustedes sepan que la clínica es muy importante, que los marcadores inflamatorios son importantes, que las enzimas musculares, CPK, aldolasa, LDH, transaminasas, son importantes no solo para el diagnóstico, sino para el seguimiento. Y la electromiografía, en algunos casos, puede ser de importancia. La biopsia sería bárbaro si se pudiera hacer a todos. La realidad es que casi no se le puede hacer casi a nadie. Por eso no puede quedar como primera opción la biopsia. Perfecto, muchas gracias. No sé si están, pues yo no veo nada. Acá está la profesora. Ah, no, yo te. Minimízate acá. Ahí estás vos. No, ellos igual están haciendo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo ¿Nos no. vamos a cenar? No, doctor, no, No, gracias. muchas gracias. Bueno, ¿nos vamos a cenar entonces? Sí, muchas gracias. Sí, me parece. A cenar entonces, hasta luego. Chao. Sí, Chau, chau. gracias, doctor, buenas noches. Chao. Chao, chicos.